Live streaming is on. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas, ¿no? Pues a esta conexión que hacemos en directo desde la Fundación Botí, concretamente pues desde la actividad, ¿no? que venimos hoy a presentar sus conclusiones, ¿no? Sobre la realización de lo que ha supuesto Arte Fértil. Pues para ello contamos con la presencia, como podéis observar, de Nieves Galió, de Juan Bolaños y de Ángel Ramírez, pues que han sido parte muy activa en este proyecto y que son los que nos desgranarán pues todo lo que ha significado Arte Fértil. Yo voy a hacer un breve comentario, ¿no? Sobre lo que a nuestro parecer pues ha sido esto, ¿no? Y bueno, pues hemos intentado pues crear este espacio de diálogo y de reflexión, de intervenciones artísticas, ¿no? Con el que se ha pretendido, pues a través de la opinión de los creadores y de las creadoras, pues llegar a acercarnos a lo que es la imagen del mundo, que el mundo del arte pues está viviendo en la actualidad, ¿no? A nivel provincial y a nivel de capital. Es una experiencia que ha sido muy participativa y con una participación de calidad, ¿no? Hay que decir que aproximadamente unas 120 personas pues han sido las que han colaborado activamente, ¿no? Y ha quedado pues un claro deseo de continuidad de este diálogo. Decir que se ha contado pues con 8 grupos de diálogo y de reflexión, con intervenciones artísticas como hemos dicho, tanto de creadoras como de creadores por parte de la ciudadanía. Y como no, pues como estamos hoy, pues con la participación a través de las redes, ¿no? A esta participación directa, pues tenemos que sumar el público, ¿no? Pues que ha estado en las intervenciones artísticas, el público que se ha acercado concienzudamente a verlo y todo aquel que pues que se ha encontrado de una forma espontánea, ¿no? Con lo que se estaba haciendo en aquel local del centro de Córdoba y que se ha parado y ha permanecido pues para disfrutar de la intervención que en ese momento se estaba dando, ¿no? Yo desde la Fundación Botí, como presidenta, pues considero que ha sido una muy buena iniciativa, que ha sido muy bien valorada y, por supuesto, y viendo las conclusiones que de ella se deduce, pues tendrá que continuar, ¿no? en futuras ediciones. Yo solo lo que me queda pues es agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, empezando por el personal de la propia delegación, encabezado por su gerente, por Alfonso, y a todas esas personas como hoy nos acompañan, ¿no? A Nieves, a Juan y a Ángel, pues y a los colectivos que con su participación activa pues han podido y han hecho que Arte Fértil pues sea todo un éxito. Yo, como he dicho al principio, pues solamente estoy aquí para daros la bienvenida y para agradecer muy de corazón pues toda la participación que ha habido y lo bienvenida que ha sido esta actividad. Así que os dejo pues con los protagonistas de Arte Fértil, que son las personas que veis en pantalla, una parte de ellas, ¿no? Que son las que nos van a contar pues las conclusiones de esta actividad. Con Nieves, Juan y Ángel, pues os dejo en buena mano. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Yo soy Juan Bolaños, miembro del equipo de Arte Fértil, un equipo muy amplio, y aquí estamos representando en este momento Nieves Galió, Ángel Ramírez y yo mismo para presentar, como ya ha dicho Salud, las conclusiones de este proceso de reflexión. Como ya ha comentado Salud, Arte Fértil ha sido un proceso de reflexión del ecosistema artístico de la provincia de Córdoba sobre la situación del arte en este momento de incertidumbre y también sobre su papel y sobre su contribución a la sociedad, en caso de que esta contribución exista o en caso de que esta contribución se percibe, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y a veces hasta 3 cosas, ¿no? El proceso se inició el 9 y el 10 de noviembre con la celebración de 8 mesas de debate con expertos del sector. Posteriormente, del 16 de noviembre al 6 de diciembre, se hizo un cuestionario web en el que la gente, la ciudadanía, tuvo la oportunidad de participar y considerando que el arte es un lenguaje, que el arte en sí mismo ya es un medio de reflexión, pues queríamos que en este proceso de reflexión el arte tuviera su lugar, tuviera su proceso
su aportación también, no solamente como objeto de estudio, sino como medio de lenguaje. Y en este sentido, hubo también una intervención artística en un local comercial abandonado, cerrado en el centro de la ciudad, que estuvo abierto del 16 de noviembre al 6 de diciembre. Y este mismo local comercial, esta misma intervención artística se abrió a los ciudadanos para que intervinieran, ¿no? Para que intervinieran, y estuvo disponible la intervención del 2 de diciembre al 6 de diciembre. Por nuestra parte, por la parte del equipo que hemos participado, pues simplemente agradecer la disponibilidad, a veces hasta el entusiasmo de las personas que han participado. Entusiasmo a veces no exento de crítica, pero en realidad de eso se trataba, ¿no? Se trataba un poco de debatir y de criticar lo que fuera necesario, ¿no? Y, por supuesto, el carácter propositivo. Nos ha sorprendido, sobre todo, en esta situación tan de crisis, en esta situación tan complicada, la verdad es que a todos nos sorprendió el carácter tan propositivo de todas las personas que han participado, ¿no? En particular, como ya has comentado, Salud, han sido 51 artistas en 8 mesas de debate, 4 moderadores, 2 estamos aquí presentes, y queremos también dar las gracias a Marta Jiménez y Ana Zamorano, que estuvieron moderando las mesas, 41 personas de debate público, al colectivo Nadie, que también está aquí presente, y tenemos que dar las gracias a Rafael Obrera. 24 creadores ciudadanos que voluntariamente participaron en la activación del espacio público. También hay que dar las gracias al colectivo ARRE en la conceptualización, Pablo Gallego, Curro Crespo, Antonio Lara y Oscar Fernández, y a 2 personas en el equipo de imagen y diseño. Ahora Nieves Galeó pondrá el vídeo, y lo que estáis viendo detrás de mí, es parte del informe que luego pondremos en el enlace para que lo podáis descargar, en el informe final, que ha sido también diseñado por Pablo Gallego. Y, por supuesto, tenemos que dar las gracias a la Fundación Botín y a su diputada y a su gerente, a Alfonso Muñoz. En primer lugar, por la curiosidad, ¿no? Por la curiosidad de querer conocer cuál es la situación del arte. Una curiosidad que de alguna forma no supone cierta exposición, ¿no? Y eso también hay que alabarlo, ¿no? Y luego por llevarlo a cabo, por supuesto. O sea, por la curiosidad de tenerlo y por la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Queremos dar las gracias, y simplemente yo creo que con este marco un poco general, yo creo que ahora, a partir de ahora, Nieves Galeón nos contará un poco cuál ha sido la intervención artística. Bien, vale. Bueno, pues paso a compartir yo. Intentaré explicar un poco cuáles han sido las claves de la intervención del espacio, porque ese espacio iremos viendo de fondo un vídeo que iré pausando a medida que yo vea necesario en el discurso mío de explicación, pero que, bueno, que está disponible para verlo de continuo. Este vídeo está realizado por Marina Triguero, de todo el material que se ha ido recopilando durante este tiempo de intervención en el espacio, ¿no? Comparto. Bien. Bueno, voy a pausar en este inicio. Cuando a mí Ángel y Juan me proponen hacer algo en un espacio que tiene que ver con este proyecto de Arte Fértil, que ya estaba diseñado y que era... Nieves, perdón, activa tu cámara. Ay, lo siento, sí, es verdad. Ahora sí. Bien, cuando Ángel y Juan, de la mano de la Fundación, me proponen a mí esta intervención en el espacio, en un proyecto que ya está configurado, ¿no? Tenían pensado hacer una intervención artística en un espacio fuera del espacio habitual de la Fundación Botín, ¿no? Un espacio que estuviese más expuesto al tránsito del público. Y dado que el encargo o la propuesta era hacer un análisis del panorama de la situación en este aquí, ¿no?, que es Córdoba y provincia, y en este ahora, que es este tiempo de incertidumbre, pensamos que lo suyo sería habitar un espacio de incertidumbre. Y si hay espacio de incertidumbre aflorando,
son estos locales comerciales que están a la espera de ser cualquier cosa, ¿no? Sabíamos que tenía que ser un espacio que funcionase bien como escaparate o bien como un espacio de intervención, eso todavía no estaba claro, pero que sí estuviese en una zona de paso y donde, bueno, lo que fuese a ocurrir allí fuese visto por la gente y que pudiera detenerse. En esa clave, yo en principio hago una propuesta tipo escaparate, ¿no? Un escaparate. No tenía muy bien con qué elementos, claro, iba a trabajar, pero a la hora de pararme de nuevo y reubicarme en lo que era el proyecto, considero que voy a trabajar con elementos que asociamos a lo fértil, que son la tierra, lo vegetal, la luz, y en este caso, vinculándolo con mi modo de hacer habitual, pues recurro al uso de la palabra, ¿no? A la palabra, al texto. Ahondando en la palabra fértil, bueno, y sin ahondar tanto, simplemente fijándome en la etimología, no hay que buscar demasiado, en la raíz de la palabra, fer, que hace referencia a llevar, al hecho de llevar, y al sufijo til, lo posible, la posibilidad, veo que la palabra fértil ya está contando lo que queremos que ocurra, ¿no? Que es albergar la posibilidad. Y con esos elementos intervengo hago una intervención en un espacio que ya no solamente funciona como escaparate, sino que consideramos que ese espacio realmente tiene que funcionar como un espacio vivo, ¿no? Y que sirva de diálogo entre el proyecto que se está fraguando, ¿no? Esas mesas de debate que han sido a puerta cerrada, por decirlo de alguna manera, con el público, ¿no? Y entonces surge, pues nada, este espacio que ahora sí voy a enseñar, ¿no? Bien, este espacio estuvo abierto desde el día 19 de noviembre hasta el 8, que tuvimos que entregar las llaves del local, y desde el primer momento en que ya hubo un movimiento, es decir, yo empecé a llegar con todos los elementos, ya ocurría algo allí en la calle. Los locales comerciales circundantes me preguntaban qué iba a pasar allí, ¿no? Es decir, que ya estaba creando una expectación. La intervención mía o el espacio queda acabado, por decirlo de alguna manera, y abierto a las propuestas que todo el mundo quisiera realizar allí. Y estas propuestas se activan del 6 de diciembre, fueron 4 días, del 2 de diciembre hasta el día 6, ¿vale? En ese cuestionario que había con un código QR en la fachada del local, porque quisiera, podía intervenir contestando una serie de cuestiones reflexivas sobre el arte, sobre qué es el arte, qué función tiene, pero también podría solicitar el hacer cualquier cosa en ese espacio, como estamos viendo. Podría ser una acción cotidiana, una pequeña fiesta que se trasladaba y permeaba a la calle, una partida de ajedrez o lo que tú podías estar haciendo a esa hora en tu casa, ¿no? Que podría ser leer, por ejemplo. No se trataba de hacer algo con la pretensión de hacer algo artístico, ¿vale? Sino que lo bonito de esto, lo interesante de esto es que el espacio estaba abierto a cualquier acción, ¿no? Ahí tenemos a Aida con su perro que se fue a leer. Aquí estuvo Curro proyectando algunas de las acciones que ya se han llevado a cabo con otro colectivo, con amigos de Medina. Aquí está el grupo Perno, que intervino en el espacio casi anulando mi intervención, es decir, lo hicieron suyo totalmente. Y bueno, un poco esta fue la cosa. También tuvimos a Marina, que hizo una intervención concienciándonos un poco, ¿no?, sobre esta situación que tenemos de pandemia desde el punto de vista del sanitario. Y aquí pues tenemos todos los que han intervenido de manera voluntaria en imagen, en edición de vídeo, y todos los que participaron activamente en cualquiera de los tiempos, ¿no?, fracciones de tiempo que había estas 4 tardes que estuvo
el espacio activo. Bien, desde mi parte, no sé, casi un poco contado lo que allí ocurrió someramente y las claves de por qué intervine yo el espacio de esa manera, casi daría paso al punto siguiente y si acaso, pues contestar alguna pregunta o si lo hubiese. Bien, pues voy a intentar contar nuevas cosas. Bien, bueno, soy Ángel Ramírez y voy a intentar resumir algunas de las cuestiones que en el proceso de reflexión que hubo, porque como hemos dicho, había distintas vías de trabajo, la intervención artística, la participación ciudadana, y hubo una serie de grupos, hicimos 8 grupos con creadores que estuvieron aportando análisis sobre la situación del arte. Bien, vamos a contar algunas de la información que ellos nos han aportado y que son un poco la columna vertebral a partir de la cual se ha construido la totalidad del proyecto. Hay una primera pregunta que hacemos a los creadores y es ¿cuáles son los valores del arte contemporáneo en este momento? Es una cuestión fundamental el ver qué concepciones, porque hay muchas circulando en la sociedad, cuáles son las concepciones que los creadores defienden. En ese sentido, es interesante que hay un alto consenso en torno a una visión del arte contemporáneo como el arte como creador de presente, como creador del relato de nuestro tiempo. Pero es una construcción muy hecha desde el propio arte, o sea, el arte per se. El arte por su propia, en su propia acción, crea su tiempo, crea los relatos de su tiempo. Es interesante porque si uno analiza los relatos que circulan, por así decirlo, hay, por ejemplo, las instituciones frecuentemente hablan del arte o la cultura en general como recurso turístico, como recurso para una imagen determinada. Otros sectores sociales hablan del arte como una herramienta política o de transformación, en el sentido de una manera un poco instrumental. Y lo que nosotros hemos encontrado es, por el contrario, frente a esas dos posiciones, o junto a esas dos posiciones, es una definición que se construye desde el propio arte. No es ni un elemento de consumo, o no primariamente, e instrumental, ni una herramienta de cambio en el sentido de que se utilice para otros intereses. Es un motor de cambio en sí misma, en su desarrollo, pero el arte en sí mismo es definido por los creadores por la propia actividad artística. Esa actividad artística se entiende como juego, hablan mucho los creadores de juego, hablan mucho de romper las fronteras intergeneracionales, interterritoriales, hablan mucho de aportar humanidad a través del arte. Eso, en el momento que nos encontramos de la pandemia, pues se ha hablado mucho de eso también. O sea, el arte como una actividad que construye presente, que aporta valores humanos y que genera comunicación entre generaciones, entre territorios. Yo creo que es un concepto muy interesante para construir y que yo sí que creo que evidencia algunas diferencias, ¿no? Como, por ejemplo, los discursos institucionales, que van por otro sitio. Yo creo que sería interesante, o de ciertas instituciones, ver si hay un encuentro real entre unos discursos y otros. Ahí después, esta definición que decimos de arte es prácticamente compartida por la totalidad de los creadores, o la gran mayoría. Después hay algunos asuntos que ya son apuntadas por algunos sectores. Por ejemplo, hay parte de los creadores que plantean que el arte debe acercarse a otros espacios sociales que están siendo realmente los motores actuales. O sea, que el papel que en otro momento jugó el arte, por ejemplo, ahora lo juega la ciencia. Hay sectores del mundo de la creación que entienden que el arte no es ya esa punta de lanza de la sociedad, sino que
son otros grupos sociales y entonces el arte tiene que entrar en comunicación con esos espacios y sumarse a esa transformación que realmente, en particular, se citó la ciencia como la nueva vanguardia social. Eso hay un sector que también lo plantea. Y muy pocos son los que hablan de esto del arte como herramienta política, del arte como recurso cultural. Esto que, sin embargo, se ve mucho en los debates sociales, pues se ve muy poco en el discurso de los creadores. Yo creo que eso es una cuestión importante de reseñar, porque los debates sociales no siempre coinciden con la realidad o con la percepción y la visión que tienen los creadores. Una vez que conseguimos definir en estos grupos focales qué visión tenían del arte, pues abordamos un poco la situación de los creadores y creadoras en la provincia. En ese sentido, se citaba un referente 2016, o sea, la capitalidad cultural, y cómo hubo ahí una pequeña esperanza que se frustró, y sí que hace una descripción desde ese momento pesimista. Un panorama donde, por una parte, se han perdido los epicentros fundamentales, o sea, en torno a ese tiempo se generaron una serie de proyectos, particularmente en la ciudad, que prácticamente han desaparecido. Proyectos autónomos, no me refiero tanto a las propuestas institucionales. Se citaban entonces el proyecto de la Casa del Ciprés, la Fragua, el Arsenal, proyectos que han desaparecido. Por otra parte, los creadores tienen una falta de estructuración, no hay organización entre ellos sólida. Sí que se comenta, y esto es bastante común, que en general el tono de la provincia es mejor que el tono de la capital. O sea, sí que en la provincia se ha consolidado una red de creadores que además tienen una forma de trabajar colaborativa y en proyectos de arte público. O sea, sí que en general hay un reconocimiento importante a los proyectos que se están desarrollando en la provincia y, sin embargo, hay una actitud un poquito más escéptica con lo que está ocurriendo en Córdoba capital. En cuanto a otras cuestiones, se plantea cierta falta de consideración del artista como profesional. Esa es otra cuestión que los creadores resaltan. Y una cuestión que se cita y que creemos que en las fechas posteriores ha tenido algo de debate en la ciudad, es cierta fractura interna entre los creadores, básicamente entre abstractos y figurativos, por entendernos, entre un poco esas dos corrientes que de alguna manera discurren por caminos autónomos y se encuentran poco, ¿no? Y en general el tono era de que, bueno, que era una división que no debería ir más allá de las diferentes apuestas en lenguaje y artística, y que, sin embargo, sí que en la ciudad tenía una profundidad que probablemente no debía ser así. Bueno, estas son un poco las percepciones de los creadores en cuanto a su propia situación en la provincia. Y, bueno, a continuación, si plantear una serie de propuestas que Juan os puede comentar. Bien, pues a continuación hablamos sobre la participación pública. En la participación pública, que se realizó a través de un cuestionario web que estuvo disponible tanto en redes, se difundió a través de redes, como en el propio punto físico de la intervención artística. Fundamentalmente, la ciudadanía ha entendido el arte como un papel esencial en el desarrollo intelectual y emocional de las personas, como una herramienta de expresión y comunicación, como un refugio, que también se ha destacado bastante en este cuestionario, y también se destacó su papel de crítica y denuncia, que, como ha dicho Ángel, parece que estaba más presente en los cuestionarios que han rellenado
la ciudadanía más que en el propio debate de los propios creadores, ¿no? En este sentido, siempre es interesante diferenciar un poco entre la situación en sí y la propia percepción, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Incluso me recuerdo un poco otra intervención que realizamos, era Amo Dios Córdoba, ¿no? Y cómo había cuestiones muy variopintas sobre factores de realmente de considerar, no pasa nada en Córdoba. En Córdoba no paran de pasar cosas, ¿no? Y esa misma percepción, y aquí sucede lo mismo, ¿no? Aquí hay comentarios como las artes son una parte más de la medicina, que es una expresión como muy positiva, ¿no? Disculpa, ¿puedes activar tu cámara? Perdón, ahora ha sido yo. Hombre, avisadme. Avisadme, hombre. Sí. Entonces, yo creía que estaba comentando lo que estaba diciendo. Y no, era que había dejado la cámara fuera. Bien, pues como decía, había comentarios del tipo, las artes son una parte más de la medicina. Y por otra parte se decía, bastante cortijismo en general. Y por otra parte se decía, infravalorada por los cordobeses, pero apoyada entre artistas. Mucha idea, pero con pocos proyectos, aunque poco explorado o llevado a cabo. Y por otra parte, también se percibía, parece un privilegio de los que lo practican. El resto vive enteramente ajeno a él, ¿no? Como vemos, la percepción sobre el mismo hecho varía mucho dependiendo desde el sitio desde que se perciba, ¿no? Por eso, otro motivo se está viendo Estamos viendo. No, Juan, ahora mismo ni te vemos a ti ni vemos el documento. El documento. Algo ha pasado. Sí. Pues no sé. Un segundo. Está activada la cámara. ¿Voy a dejar de compartir? El caso que ahora vuelve a compartir por si ahora funciona. Vale. Vamos a ver. Bien. A ver. Ahora, ¿no? Ahora, perfecto. Bien, bien, pero soy muy prudente, ¿eh? No me habíais avisado. Bien. Y por otro lado, pues se decía que también se percibía un poco esta situación que ha estado también comentando Ángel, ¿no? Desde el propio ciudadanía también se percibía, ¿no? En general, había bastante consenso en que no hay mucha organización, ¿no? Había comentarios del tipo, no hay mucha organización, pero todos estamos deseando estar más unidos y apoyarnos más, ¿no? Que es un poco una situación que ya ha reflejado Ángel en el propio análisis interno, ¿no? Y por otra parte, también están las personas que consideran que hay una gran actividad cultural en Córdoba, ¿no? Que eso es cierto, que también existe esa percepción y también existe esa percepción incluso en ciudadanos que vienen fuera de la ciudad, ¿no? Pues está presente y se nota mucho en muchos de sus rincones, pero falta que sea más evidente. Quizás, y por otra parte, tenemos otra persona que simplemente escuetamente decía, invisible, ¿no? Y, bueno, quiero también terminar con un comentario entusiasta de otro ciudadano que decía, arte fértil todos los años, que parece una forma estupenda. Y también, y a partir de este comentario de la ciudadanía, pues vamos a ver cuáles han sido las propuestas. La propuesta final. Una vez hecho el análisis, en este sentido sí hemos considerado que es muy significativa la importancia que el sector atribuye a la iniciativa encaminada al fomento de la creación, tanto en el desarrollo de espacios de encuentro-acción como en la exploración de becas, residencias y festivales, ¿no? O sea, todas las propuestas estaban muy enfocadas a esta fase previa de fomento de la creación, ¿no?
Y sorprende porque, claro, uno es lo que dice tanto como lo que no dice, ¿no? O sea, las dos, lo que eres y lo que no eres constituye tu identidad, ¿no? Y en este caso pues, sorprende mucho la ausencia de propuestas relacionadas con estados posteriores a la creación, ¿no? Y a la exhibición. Así como bastante ausencia de debate con respecto al mercado del arte, donde prácticamente no hubo apenas propuestas en ese sentido, ¿no? Y mientras que el sector, sí es cierto que siente la necesidad de vincularse a otros perfiles profesionales, todo el mundo habla de que hay que relacionarse con otros perfiles profesionales, pero estos se suelen percibir como complementarios a su trabajo, ¿no? En el sentido de yo soy artista y luego mi obra necesito a alguien que me la venda, o necesito a alguien que me resuelva un proyecto, o necesito a alguien. Entonces, en este sentido, los perfiles profesionales a los que se suelen vincular suelen cumplir labores de asesoramiento y de apoyo a la creación, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y cuestiones como la transdisciplinaridad y la vinculación del arte con sectores productivos, pues se encuentra bastante ausente, ¿no? O sea, tanto no ya el vincularse con perfiles profesionales complementarios, sino el realmente trascender tu propia disciplina. Eso sí es cierto que también es cierto que no todo lo que se piensa en el sector se ha reflejado en esta jornada. Evidentemente, hemos tenido un tiempo limitado, las conversaciones van girando en torno a unos determinados temas y es cierto que algunas cosas se quedan en el tintero, pero sí es significativo que esos temas se han estado ausentes, ¿no? En general, las propuestas con mayor apoyo por parte de todos los creadores han sido la creación de espacios de encuentro, producción y acción. Aquí ha habido un consenso extraordinario, ¿no? Tanto para la producción como para la exhibición, ¿no? Se hablaba de espacios en los que convivan diferentes perfiles profesionales, como ya hemos dicho, que permitan conceptualizar, financiar, administrar, ejecutar y difundir los proyectos artísticos. Y también se considera que las asociaciones de artistas se han revelado como ineficaces al componerse de un único perfil profesional con gran desconocimiento del resto de funciones que son necesarias para el buen fin de un proyecto, ¿no? O sea, son una asociación de artistas con un mismo perfil profesional que trabajan de forma gratuita y acaban desgastando a sus miembros por un esfuerzo que al final no es retribuido, ¿no? Entonces, los integrantes hablaban del fomento de la creación, se llegó a comentar en la creación de cooperativas, ¿no? Lo que supondría la retribución de tareas realizadas y cierta dignificación del trabajo del artista, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, también del modelo de asociaciones también existentes, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde existe estas formas de asesoramiento que aquí se echan falta en las propias asociaciones de artistas que se han ido creando y que tienen un tiempo limitado precisamente por ese desgaste que se comenta, ¿no? También se habla, relacionado con este punto de encuentro, también hay bastante consenso en que la industria cultural debe ser consecuencia de un tejido artístico. Sería cuidar el humus antes que la seta, ¿no? Sería, creemos lugares de encuentro donde se cree un tejido previo y donde se vaya también creando público, ¿no? En este sentido, se ponían como ejemplo los talleres de poesía de la Posada del Potro y como poética, ¿no? Como lugares que primero fueron lugares de encuentro y a partir de ahí fueron desarrollándose, ¿no? También se hablaba mucho de lugares como Escarpia y demás, ¿no? Y eso ha sido, como hemos dicho, el mayor consenso mayoritario. Y donde también existía mayoría de consenso, también se hablaba de la creación de un gran evento de referencia de las artes plásticas en la provincia, que parece ser que es el único sector artístico que no dispone de un gran evento, ¿no? Podemos decir que la música dispone de un gran evento, el teatro dispone de un gran evento, la poesía dispone de un gran evento y parece que las artes plásticas no disponen de un gran evento, ¿no? Se habla también de la residencia de artistas y de programas expositivos de artistas locales fuera de los límites de la provincia. En este sentido también se ha hablado bastante positivamente de la experiencia de los artistas que fueron a Arco, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, se comentó bastante la creación de programas educativos de carácter contemporáneo.
en la relación de colaboración de los centros educativos y entidades culturales, actividades de colaboración con colegios, enseñanza secundaria y universidad. Y ahí se ponía también como ejemplo de éxito el programa educativo del C3A y la importancia del programa educativo en familia, ¿no? Que parece que es una vía, porque aquí se hablaba también de la necesidad de crear público, ¿no? Por un lado, crear redes entre el propio tejido creativo y por otra parte crear público, ¿no? Y en este sentido se consideraba la creación de programas educativos como un hecho fundamental, ¿no? Y también en este sentido se hablaba también la necesidad de establecer cauces permanentes de reflexión y diálogo. Ahí se valora positivamente, lo tenemos que decir porque se ha dicho, ¿no?, la iniciativa Refértil, y se reclamaba la creación de ciertos canales de diálogo que puedan materializarse en iniciativas posteriores, ¿no? Y sacar el arte de los espacios destinados al arte, ¿no? Por último, son también dos propuestas que no es que hayan tenido un gran consenso ni que se hayan repetido mucho en los debates, pero que sí me ha parecido interesante destacarlo. Se hablaba también de la posibilidad de una reflexión o de un plan estratégico para defender ejes o argumentos en los que la provincia pueda identificarse y resulten diferenciadores en el conjunto del país, ¿no? En este sentido, se nombraba Escarpia como ejemplo de relevancia internacional desde lo local, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los argumentos que la provincia puede presentar frente al exterior? Sabemos que en todos sitios se hacen cosas interesantes, lo importante es luchar por la relevancia, ¿no? No se trata tanto de la actividad, sino de luchar de la notoriedad, sino de luchar por combatir el olvido, ¿no? Y también, por último, se solicitaba también una llamada de atención que en Europa se está revisando el modelo rural. Y en esta redefinición del modelo rural, la cultura juega un rol importante en este nuevo horizonte. Entonces también se hacía una llamada de atención en las posibilidades de acceso a esta revisión del modelo rural y de acceso a programas de financiación que requieren la creación de infraestructura para acceder a ellos. Dada la dispersión y la atomización que existe en el sector creativo, en el sector artístico de la provincia de Córdoba, pues se ponía un poco en valor la necesidad de crear cierta infraestructura, ya fuera permanente o más o menos flexible, para poder acceder a esta revisión del modelo rural que se está creando en Europa. Y por mi parte, ya está. No sé si Ángel quiere terminar con las conclusiones. Si os parece, voy a concluir con unas conclusiones. Bien, unas conclusiones y hacer posible que comentemos también un poco algunas opiniones, valoraciones que tenemos nosotros, que hasta ahora hemos hecho todo lo posible por reflejar lo que otros han planteado, pero creo que nosotros podríamos aportar algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, la conclusión, bueno, nosotros hacemos una valoración muy positiva de la actividad en la medida en que han participado unas 120 personas y además han participado en forma de participación exigentes. O sea, cuando decimos participar no es que se han parado a mirar, sino que han estado en grupos trabajando, o sea, 1 hora y pico opinando, han estado haciendo una acción, activando el espacio, haciendo una acción en el espacio, algunos han respondido a un cuestionario, o sea, realmente, y además personas, pues, de ciudadanos, creadores, los creadores lo han hecho con una actitud excelente, ¿no? Yo creo que eso es otro de los datos que del estudio podemos ver, que en términos generales la actitud y la positiva y las ganas de hacer cosas son lo común en el sector, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante, porque estamos en un momento difícil, porque lleva unos años la situación que no es fácil y, sin embargo, el tono general que hemos encontrado y la actitud, incluso con respecto a las instituciones culturales y tal, en general, positivo, ¿no?
también porque creemos que ha habido algunos elementos, o sea, el arte público tiene ya en la ciudad y en la provincia bastante recorrido y ha habido algunos elementos, una forma con nuevas gramáticas, ¿no? Dentro de esto, ¿no? Este juego que hemos hecho de ocupar un espacio comercial en desuso para introducir vida cotidiana, el escenificar la vida privada también de la gente, ¿no? Ahora que estamos con la pandemia, la vida está muy privatizada, ¿no? Estamos todos un poco ocultos y era un poco sacar eso oculto al espacio público. Creemos que ha habido algunos elementos interesantes dentro de esta tradición del arte público en la ciudad y en la provincia, ¿no? También creemos que en definitiva, antes decía yo que hay un concepto muy construido en el arte, muy anclado en la visión artística, y eso nos muestra también, de alguna forma, su virtud y su limitación. Incluso las demandas, es curioso, hemos seleccionado un poco en las conclusiones las tres principales demandas del sector. La primera es la de los espacios, eso nos llama la atención. La segunda es el diálogo con las instituciones, o sea, es una cuestión que demandan con mucha intensidad, que haya diálogo, que se les escuche. Y por último, herramientas, inversión en residencia y certámenes creativos. Son un poco las tres grandes demandas: espacio, diálogo e inversión en residencia y certámenes creativos. Si uno analiza, primero, las dos primeras no son excesivamente complicadas. El tema de los espacios es un tema muy debatido en la ciudad, pero realmente no sería muy complicado, es una cuestión más de capacidad de articular intereses que de que espacios existen. Y a veces no es fácil cómo articular la administración pública con los intereses de los creadores para conseguir que esos espacios funcionen. Porque, claro, no siempre funcionan en una lógica de mercado, tendrían que funcionar en otra lógica. Pero sí que es una exigencia que no parece demasiado complicada, ¿no? La del diálogo menos aún, ¿no? Por eso digo que vemos que son demandas abordables por la sociedad y por las instituciones, y por otra parte también nos muestran un arte un poco aislado de ciertos contextos. Esperábamos, por ejemplo, algunas referencias más al mercado del arte, a cómo otros sectores industriales o económicos utilizan o comparten objetivos con el arte, o utilizan el arte para la comunicación, y sin embargo hemos visto poco de eso. Eso yo creo que también muestra que la creación contemporánea tiene una situación un poco autocentrada, centrada en sí misma, en su producción, pero no tiene demasiado anclaje con otros espacios sociales. Luego, tanto por sus demandas, donde no aparecen de pronto demandas a los sectores productivos, ni ha citado Juan que sí aparece el sistema educativo un poco, pero tampoco con una dimensión excesiva, cuando probablemente también es un espacio donde el arte, bueno, en general, la formación en el sistema educativo en España no tiene demasiado cuenta. Bueno, en definitiva, entonces, nosotros, la conclusión es, primero, que hay una actitud positiva y que hay una demanda de encuentros y de diálogo, hay una demanda de espacio, hay una autopercepción del arte bastante respetuosa consigo mismo, por así decirlo, pero también que hay cierta fractura, cierta distancia con otros espacios sociales que probablemente serían buenos aliados para generar solidez, ¿no? Un futuro de más solidez. Eso es un poco el pequeño diagnóstico que hacemos a partir de las distintas formas de participación, los grupos, pero también las otras formas que ha habido en este proceso de arte fértil. Así que, si os parece, pues comentamos si tenéis alguna cuestión última que plantear de la experiencia, bien del lenguaje de la intervención misma, o bien de la propuesta y análisis de los creadores. Bien, aquí tenemos dos comentarios en el chat. Curro Crespo dice: optábamos a capital cultural y hemos llegado a capital militar. Yo creo que es un comentario un poco irónico.
Y Eva Puche, que dice, yo querría llamar la atención sobre lo especial del uso de un local comercial vacío y la demanda de los artistas de espacios donde crear. Si queréis comentar algo al respecto. Yo creo que más o menos se ha estado comentando, ¿no? Si hay algún... Bueno, ¿qué ha dado Nieves? Sí, bueno, en cuanto a lo del uso del local comercial, no es la primera vez que se usa un local comercial para el arte, por decirlo así, pero es verdad que en otras ocasiones ha sido no un espacio abierto, sino un espacio de exhibición solamente. Es decir, como un escaparate hacia la calle, ¿vale? Pero no ha sido un espacio activo que yo no sé, que yo tenga ahora mismo memoria, ¿no? De eso. Y en cuanto a los espacios para crear de los artistas, yo creo que en este caso de Arte Fértil es que creo que no ha sido un espacio para crear, sino que ha sido un espacio para contar, ¿no? Que yo creo que ha sido un poco esa la clave, que ha funcionado de manera abierta y es un espacio, sí, para crear o para contar. Cuando digo crear, hablo en esta clave o en este sentido que se le da al arte de palabra grande, ¿no? Como me estoy acordando ahora mismo de Miguel, ¿no? Creo que hay que olvidarse de esa palabra grande que es el arte muchas veces, ¿no? Y eso ha sido un poquito lo que ha pasado en este espacio, ¿no? Abierto. Cuando pensábamos cómo intervenir o cómo abrir la intervención del público el espacio, recordad que un poco nos venía así, bueno, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí y no, y sí y no. Pues bueno, pues sí, pues cualquier cosa, cuando al final será un espacio al público, pues ha sido la lógica del tiempo, ¿no? Del tiempo que vivimos y de y de la gente que ha ido lo que ha hecho que funcione, yo creo, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Y por otro lado, hablando de antes, ya no del espacio, sino hablando antes de esa comparación de lo que ocurre en la provincia, en el panorama artístico con respecto a Córdoba, ¿no? A Córdoba capital, que parecía que funcionaba mejor la cosa en la provincia. Pues es verdad que lo que ha ocurrido en la provincia nunca ha dependido de galerías de arte, o cuando hablamos de tejido, sino que han ocurrido cosas que están fuera de la lógica del mercado. O sea, que han sido cosas inclusivas, que el artista que pertenece a un pueblo, ha hablado con ayuntamientos y de manera colaborativa, ¿no? Han surgido cosas. Y eso ha pasado en una provincia, o sea, en un pueblo y en otro, y en otro, y en otro. Y eso aquí nos quejamos del panorama que teníamos cuando ha desaparecido la galería, porque el tejido creo que hay que construirlo desde otro... También vale las galerías, ¿no? Pero es una parte. Y yo creo que hace más tejido lo otro, ¿no? Porque es una cuestión de base, no es una cuestión de mercado. Yo, cuando hablamos de espacios de creación, por cierto, yo creo que básicamente se referían a laboratorios, a espacios de trabajo colaborativo, o sea, no una cita como esta que hemos tenido nosotros. De hecho, hombre, en las últimas semanas se han abierto dos espacios interesantes en Córdoba Ciudad, por cierto, Espacio Plástico y Plata. O sea, que acaban de surgir después de unos años malos, pues en este momento difícil acaban de surgir dos espacios de ese tipo. Que yo creo que es uno en modo cooperativa y otro en modo comisariado. Bueno, pero que realmente son dos buenas noticias para la ciudad. Claro. Noticias, hay gente que tiene bagaje ya de otros proyectos anteriores, ¿no? Y a mí sí quería comentar también con respecto a que hablamos de la intervención específica nuestra. Ha sido muy interesante también primero esto de decir, bueno, ocupamos un espacio comercial vacío. Es decir, como decir, los espacios no están condenados a ser una cosa u otra, sino que depende de lo que hagamos con ellos, ¿no? Es decir, como que hay siempre que ser un poco imaginativo y a lo mejor lo que durante mucho tiempo ha sido uso comercial, pues ahora no lo es. Porque, bueno, estamos en una economía muy complicada, ¿no? Y de hecho los espacios comerciales están muy en la picota, ¿no? Entonces, es una primera reflexión. Y una segunda, que me parece interesante, fue el tema de hacerlo una situación casi distópica.
Porque esa plaza tan vacía probablemente no la vamos a ver nunca más una vez que pase esta cosa terrible de la pandemia. Entonces estábamos en una plaza que estaba vacía, oscura, y pasaba la gente discretamente, bueno, una plaza que normalmente es muy bulliciosa y está llena de ruidos y de gente y claro, nunca tienes un espacio así, ¿no? Y entonces, a la vez lo que ocurría allí era privado, ¿no? Buena parte de lo que ocurría era privado. A mí me parece que ese juego entre lo público, lo privado, los usos, ¿no? Ese cuestionamiento de los usos y esa situación silenciosa, tan poco frecuente en los centros históricos que están tan colmatados y no sé, ahí hubo una singularidad interesante la intervención. Claro, al margen de llevar el arte a un público que habitualmente no es habitual del público, no es público habitual, no es público que asista a exposiciones, no es público que asista a realmente acción artística, ¿no? Y allí se lo encontraron, ¿no? Allí se lo encontraron y lo adaptaron con total normalidad, ¿no? Por lo cual dice mucho que muchas veces no se trata de que exista bueno, lo he dicho de otra forma, la dificultad principal es que mucha gente lo considera algo ajeno. No es que esté a favor ni en contra, es que es algo ajeno. Lo considera como algo ajeno a su vida y realmente no forma parte de su cotidianidad, como podría ser ir a un bar, algo cotidiano, ir al Celtriano, algo cotidiano, cuando igualmente podría serlo, dar un paseo y al Celtriano, ver una exposición y tomarte una cerveza, ¿no? Pues ese hecho tan cotidiano no está incluido, no está incorporado en la vida de muchas personas, ¿no? Y entonces esta oportunidad de acudir a otros públicos y que otros públicos dijeran Fundación Botín y ¿esto qué consiste? La gente preguntaba, bueno, también es una forma, como también se comentó, por eso queríamos que no fuera solamente una reflexión oral, ¿no? Por la palabra, ¿no? Sino que el propio arte tuviera su sitio en el proceso de reflexión, que el propio arte hablara y fuera un medio de reflexión en el propio proceso, ¿no? Y aquí tenemos otra pregunta. No sé si Saúl quiere decir algo que ha parecido. Sí, yo enlazando lo que tú dices de que la gente no lo tiene como algo suyo y retomando lo que decía Nieves del éxito también de las actividades artísticas en los municipios. Yo soy una vecina de un pueblo y cuando se hacen estas intervenciones en los pueblos no lo ves como algo ajeno porque o están haciendo un mural en un espacio de tu pueblo que es algo característico que tú estás viéndolo día a día y que sientes como tuyo o están haciendo una intervención en cualquier espacio, en la plaza en la que tú día a día pasas por ella, entonces no lo ves como algo ajeno y la participación ciudadana y de los colectivos de los municipios es fundamental porque se involucran, o sea, la actividad, la participación ciudadana en ese aspecto creo que es mucho más que lo que se puede dar en una ciudad porque están desde la expectativa que se crea como se ha creado en el local, se crea durante todo un fin de semana, durante 2 fines de semana que se desarrolla la actividad en el municipio y que hacen como suyo, o sea, la actividad la hacen suya las vecinas y los vecinos de ese municipio y creo que es muy importante y es parte del éxito de los proyectos artísticos que están en la provincia. En ese sentido, sí quería comentar que en particular en los grupos periféricos salió mucho, el programa periférico, muy bien valorado. O sea, en general hay una percepción y yo creo que la Fundación en ese sentido, Salud, pues bueno, yo creo que debe hacer un gran esfuerzo porque es un programa muy valorado y que, bueno, no todas las provincias tienen un tono así en los pueblos. Es difícil eso, no es fácil ver eso. Yo creo que Córdoba en ese sentido, es más, si hubiera que pensar desde fuera la provincia, probablemente es más identificada por los proyectos de periféricos que por otros muchos proyectos de la ciudad de Córdoba, donde a lo mejor la ciudad no ha sido tan buena distinguiéndose, ¿no? Haciendo algo distinto. Sin embargo, la red de proyectos que hay en la provincia, yo sí creo que es muy definitorio de la creación en la provincia y que, bueno, yo creo que requiere particular cuidado. Bueno, es que paradójicamente puede ser más fácil ser relevante en ese contexto rural, ¿no? Como ya se decía, ¿no? En la
intervención que hicimos de Amo Odio la Rambla, en el que preguntábamos a la gente lo que amaba y lo que odiaba de la Rambla, y luego unos artistas hacían un mural acompañado de pintoras de la Rambla. Entonces, las pintoras de cerámica de la Rambla, que no están en un contexto artístico, cuando se unieron a los artistas que fueron allí a hacer el mural, en principio tenían una actitud un poco reservada, como poniéndose a las órdenes de ellos. Bueno, lo que vosotros nos digáis, pero eso duró 2 horas. A la tercera hora ya iban ellas por delante, porque claro, ellos, fueron conscientes de su valor, porque cuando ellos les decían, bueno, ¿qué color utilizáis? ¿Qué pigmentos? ¿Cuáles son vuestras iconografías? Queremos utilizar aquí la iconografía que estáis utilizando en la cerámica. En el momento en que ellas fueron haciéndose con la metodología, fueron haciéndose con la autopercepción del valor de lo que estaban haciendo, pues se creó ahí una relación muy bonita. Se creó una relación muy bonita y evidentemente mucho más concentrado, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? En un municipio eso tiene mucha más concentración y que en una ciudad donde hay multitud de intereses. Y yo no creo tampoco que en Córdoba, o sea, que la capital realmente esté especialmente mal. Yo creo que tenemos también muchos festivales importantes y con cierta repercusión a nivel nacional para el tamaño de la ciudad que tenemos, ¿no? Que también hay que ser un poco conscientes del tamaño de la ciudad que tenemos, ¿no? Algunos hay. Que no se puede decir de todas las ciudades, eso. Que haya 1 o 2 por cada ciudad no es tan fácil. Claro. Tú, por ejemplo, Juan, hablando de una de las cosas que... Voy a decir flora y cosmopoética. Eso. No es fácil, ¿eh? Claro. No es fácil tener eso en una ciudad. Ya he dicho así de pronto, ¿no? Con la posibilidad, por ejemplo, del Festival de la Guitarra, que también está ahí en la pista de salida. Esperando. Eso dicho así un poco de pronto. Hay un gran evento que yo relaciono con el arte y que parte de lo que somos, que es Flora, que es un evento no relacionado directamente con las artes plásticas, pero sí con el arte floral, y cuando digo arte floral está la palabra arte ahí, después ya hay intervenciones con más o menos éxito, ¿no? De los artistas que han venido, porque son artistas, llamados así, ¿no? En la lista, artistas. Y que, bueno, aparte del éxito, y si hablamos ahí de eventos, hablamos de público, quizás sea eso, ¿no? Porque un acontecimiento que parte de algo, tú has hablado de las pintoras de la Rambla, ¿no? Y aquí hablamos de los florales, los espacios de patio. También. ¿Por ahí más, Juan, decía? Hay aquí un par de preguntas. Aquí Curro Crespo está diciendo que surgen conceptualizaciones del arte que lo enlazan con la sociedad y la participación, como son la idea de arte relacional o más recientemente la de cultura comunitaria, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso tiene en Córdoba, el arte relacional, bueno, había la calle Imágenes probablemente ha sido el proyecto más identificado con eso, pero yo creo que en general forma parte del lenguaje de la ciudad. Una cuestión que he analizado bastante y bueno, si analiza la identidad cultural de la ciudad ahí desde el punto de vista soterrado, el discurso que hay ahí profundo, probablemente el arte relacional es un elemento que forma parte de esa idiosincrasia, sí, estoy convencido, sí. Sí, y Curro vuelve a preguntar, o vuelve a comentar, diciendo, pienso que la receptividad de algunos festivales de arte contemporáneo de la provincia tienen que ver por su planteamiento relacional, por los contextos, evidentemente. Exactamente, sí, yo creo que hay bastante consenso. Muy bien. Pues no sé si queréis decir algo más o... Pues 1 hora exacta hemos estado, muy bien. Yo ese comentario tan así de levantar el ánimo que tú has dicho, de que arte fértil cada año. Sí. Hombre, igual que no se repita, pero así tal cual ha sido. Pero bueno, yo creo que es una cosa que ha estado bien. Yo
Creo que sí. Y sinceramente, la participación de los creadores era que querían diálogo, o sea, que quieren espacios de interlocución. Y bueno, yo creo que es un momento perfecto para eso. Pues yo, si Salud se quiere despedir, ¿no? Sí, me tengo que ir, es que tenía a las 6:30 una reunión, ya son las 7, no me bajo ya, ¿vale? Que nada, daros las gracias por todo y esperar, bueno, que nos encontremos pronto en cualquier otro foro o programando otra actividad parecida a Arte Fértil próximamente. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Gracias, Salud. Hasta luego. Adiós. Creo que nos vamos todos, ¿no? Sí, nos vamos todos ya. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. Adiós a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Chao.